Mi mamá, mi mamá, Elvira, mi mamá, la que me esperó. Sí, por eso. La primera vez que tenemos una nota, sí, y me emociona muchísimo. La tengo. Porque yo tuve el presentimiento, querida, de cuando él se vino del servicio militar, vino de baja. Y entonces yo decía, uy, pero tengo eso, a una vecina le decía yo, tengo eso de pensar que me lo van a llamar otra vez. Y me quedó eso, y a los pocos días me lo llamaron. Y estaba en casa ya, de vuelta en La Niña, con la familia, tranquilo. Y de repente se desata esta guerra con este presidente Galtieri, con el gobierno de Galtieri, el 2 de abril, y llega por intermedio del correo argentino en ese entonces, que fue la policía que estaba en ese entonces en la localidad, en La Niña, me avisa que tenía que venir hasta la ciudad, hasta acá, hasta 9 de julio, a buscar la recorporación. Y cuando leemos eso, sí, estaba todo el pueblo. La Niña tendría, no sé si unos 500 habitantes en ese momento, y bueno, y todo el país, ¿no? Preocupados. Bueno, de vuelta al regimiento, pelo corto, vestido de combate y a esperar alguna orden. La filmación de Galtieri diciendo si quieren venir que venga, estaba todo el pueblo. Y a la vuelta al final fue todo lo contrario, ¿no? Como un partido de fútbol. Ajá. Mientras ganás está todo bien y cuando perdés no servís más. Que él estaba bien, estaba en Junín, creía yo. Siempre me tuvieron con eso. Yo ignoraba que había guerra. Todo el pueblo sabía La Niña, pero hasta las amigas mías y vecinos, todos no venían a casa. Ya me habían retirado, ¿viste? Como... Entonces yo decía, ¿cómo que no vienen ahora? Claro, porque ellas sabían todo, menos yo. Yo ignoraba todo, de eso lo ignoré siempre. Y entonces ellas venían y por no decir, bueno, a ver si nos escapa alguna palabra para que yo no me enterara. Yo me enteré cuando una parienta de nosotros vino y dijo, a ver, Elvira, hay que decirle, dice, porque si le pasaba algo, pero como yo no sabía nada, me lo dijo ese día. Me cayó como un balde de agua, mira. Y entonces me dijo ella, y ahí me enteré yo, pero pasé unos días, querida, que ni veía, mira, cuando ya me enteré que estaba la guerra, que estaba él en guerra, mejor dicho. Y no, querida, me agarró como un ataque que ni me acuerdo yo, mira lo que pasé ese día. Pero seguí esperando yo. Después que me enteré, querida, seguí esperando que él llegara y que él llegara. Llega la orden, no podía pasar todos los cañones, los 18, porque el paso a las islas con los radares ingleses era muy difícil. Fuimos en un Hércules es un avión de carga que a lo mejor ustedes tienen conocimiento, es enorme, iba el cañón con 8.000 kilos, el Unimog, proyectiles, bueno, víveres, remedios, soldados. A unos metros del agua volamos, ya era difícil llegar. Tal es así que el agua pegaba en las ventanillas. Y hay un momento que algunos no te creen, que un soldado de Rojas, de Ferrer de apellido, me decía, porque nunca habíamos subido un avión. Y si me vieran los muchachos del club, decía, volando a esa altura con el peligro de un proyectil en el avión y quedar en el agua, porque, bueno, se tardó más de lo habitual y cuando llegamos a las islas, ahí fue el primer impacto horrible, ahí tomamos conciencia de lo que era la guerra, ya habían bombardeado la pista de aterrizaje. Vimos heridos, vimos la Cruz Roja esperando para subir heridos. Y bueno,
ahí nos cambia todo lo bueno que habíamos, lo bien que habíamos estado hasta Santa Cruz, el cambio abismal que hay en una guerra, ¿no? Y bueno, bajamos, estábamos con fuerza, con ganas, y bueno, pasados los días eso se fue deteriorándose por un montón de cosas, ¿no? Los ingleses tiraban de noche, continuo hostigamiento, se acercaban con las fragatas a una distancia y tiraban. La guerra en sí empieza en mayo y tiraban, y este cañón los frenó bastante. Y ahí estuvimos hasta el final, tirando, sin comida. Comimos del basural de Puerto Argentino, encontrábamos latas que tiraban los kelper. Y cada día era más difícil, la oscuridad, la temperatura, el clima. Y atacaban de noche por mar y de día con aviones. Así que había que estar siempre con el casco puesto y cuidándose y trotando alrededor del cañón por el frío en los pies. Las trincheras no eran más de 1 metro, 1 metro y pico por el agua que teníamos que entrar. Ya veíamos el bombardeo, las esquirlas cerca, ingresábamos a la trinchera. Ay, querida, si te cuento, hija, iba hasta el ropero, que tiene un ropero grande, y hablaba con la ropa. Iba y le decía, sí, Sergio, pobrecito, vas a venir. Hasta en la madrugada, mirá, que yo me despertaba, y sentía que me llamaba, y me enderezaba en la cama, y le decía, uy, llegó Sergio. ¿Qué voy a hacer, Sergio? Y él lo mismo le pasó, ¿eh? En la guerra, pobrecito, cuando había bombardeos, me pensaba en mí. Y yo pienso en vos, me contó todo después, hija. ¿Sabés qué hacía, pobre mi marido? Iba a llorar afuera cuando nos enteramos. Él iba y se escondía y lloraba. Después me contaron. Pero lloraba aparte, que no lo viera yo, ¿viste? Y cada día que pasaba era como que sí, se hacía difícil. Sí. Familia, todo. Todo, sí. Ellos hacían encomiendas, toda la familia, el pueblo, la niña, rezaban en la capilla. Nunca me llegó nada, pero yo hacía cartas y yo digo, haré bien, no haré bien escribir. Y yo quería que supieran que estaba vivo, ¿no? Que vivía. Y bueno, y con la esperanza, obviamente, de volver, ¿no? Hasta que el 12 de junio llega el Papa. El Papa, eso tomamos conocimiento, que llegaba el Papa Juan Pablo II a Luján. Con esa esperanza de mediación y de que se terminara toda esta locura. Y fue bueno, fue el desembarco de ellos, fue uno de los días más cruentos, ¿no? De la guerra. El 12, el ataque del Harry al otro cañón con los 7 heridos que tuvimos. Y el 14, la orden de retroceder a Puerto Argentino. Retroceder a Puerto Argentino con el cañón, tiramos ahí, creo, tiramos unos disparos de ahí, desde Puerto Argentino, y viene la orden de la rendición, el alto al fuego. Ya los ingleses bajando del cerro y pidiendo la llave de los vehículos, del armamento, que están en las fotos en las revistas de todos los fusiles. Y ver la bandera, que cambian la bandera, bajan la nuestra y suben la de ellos como un festejo, pequeño festejo hacen. Es muy duro también. Y bueno, ahí como prisioneros. A partir de ahí quedamos prisioneros a las órdenes de los ingleses. Dormí esa noche, nos armamos con Miguel Benítez, que es de Dudiná, que fue conmigo. Miguelito, digo, vamos a aprovechar a descansar algo, con una manta por lo menos. Nunca nos habíamos duchado, no pudimos dormir en todos esos días, era imposible. Nadie lo cree, pero... Tuvimos 2 días con el buque, nos trataron bien, Puerto Madryn,
Puerto Madryn a Campo de Mayo, y el que estaba más o menos bien a su regimiento. Siempre muy escondido, muy en silencio, no podíamos hablar. Siempre nos sacaban de madrugada, desde Campo de Mayo a Junín, y Junín tuvimos un día y vinimos a dedo con Benítez en un camión, como cuenta mi mamá. A dedo, con Miguel, el camionero que nos traía, que no sabemos, no nos acordamos quién era, como cuando le contamos empezó a gritar y ya nos ofreció comida y sacó comida de la cucheta del camión. Y Miguel, yo siempre lo cargo que le comió todo. Veníamos con apetito, pero es claro. Sí, no, como es, no. Sí, él se ríe, ¿no? Digo, vos le comiste todo. Yo venía con mucho dolor de cabeza por la aspiración de la pólvora y de todo. Y bueno, de lo que uno, ese cambio que hay, mentalmente habíamos quedado destrozados. Y desde ahí a dedo nos despedimos en la ruta. Creo que él a Dudinat iba por camino de tierra en ese entonces. Nos despedimos y lo vi después, años después. Y yo seguí, me agarro otro camión, camino fantasma, a la niña. Y llego y sí, cansado, con ganas de llegar. Y a 2 cuadras de casa me encuentra una persona de la niña, Carlos Herbetti, y claro, se baja de la camioneta corriendo y dice, a mí mi sobrenombre es Queco, y dice, ¿qué? Y dice, ¿estás bien? Sí, le digo. Subí a la camioneta, subo y claro, no hablábamos nada, ¿viste? Y bueno, y golpea en casa y sale mi mamá. Y fue tremendo. Ella me tocaba, dice, ¿estás bien? ¿Estás entero? Sí, bueno. Vi que se bajaba él. A mí se me nubló la vista, porque yo estaba sentada de un lado, mirá, no pensaba nunca en nada. Yo en él nomás pensaba. Pero bien, querida, gracias a Dios, llegó y llegó bien. Y fue una llegada que fue un abrazo y de todo, pobrecito, me parecía que era mentira a mí que había llegado. Y mi mamá, que me espera con verla en casa, ella no sabía si yo vivía, yo no sabía qué había pasado en casa, imagínate esa parte. Llegar y reencontrarnos ahí, la comunicación no es la de hoy, ¿no? Ay, sí, querida, cuando llegó llamamos al padre, porque el padre trabajaba en una estancia cerquita, y el mayor también trabajaba con el padre. Y fueron a avisarle, al muchacho que la llevó a casa, fue a avisarles que había llegado Sergio. Y entonces se vinieron ellos, el hermano principalmente se vino enseguidita a verlo. Y yo tenía preparado todo ya, y ahí se atendió. Pero la llegada de ellos dos también fue una cosa. A la hora estuvo todo el pueblo en casa. Estaba bueno, pero a mí no me hacía bien, ¿viste? Y claro, y te miraban ya, ¿viste? Pasados los días, ellos me dejan la cama de ellos. Tomaba café con leche, mucho dulce te pide. Estaba claro, pero la gente se asomaba como un velorio, ¿viste? Yo veía las cabezas por ahí, me hacía el dormido, hasta que el doctor que teníamos ahí en ese entonces, estaba el doctor Leal, Sí. puso orden. Le llevé una taza de café con leche con masita y se lo comió, y después me pedía otra, si venía con hambre, si no, frío pasaron, y de todo, pobre, porque no llevaba más que la ropa puesta. ¿Y la mamá qué lugar tuvo en esa reconstrucción? Y mi vieja Es todo. es todo para... ¡Claro! Es todo. Ella, la familia y el pueblo, la contención que tuve como un tratamiento, el mejor para recuperarme. Tuve un año muy encerrado, con amigos que me iban a buscar, o sea, el sonido fuerte de la música o algo así me hacía, no era bueno. Y las tormentas también, hasta el día de hoy, las tormentas eléctricas, los estruendos, a veces molestan.
vos te acordás todos los días, uno se acuerda todos los días de Malvinas, pero en invierno mucho más, en estas fechas, dormir con las manos entre las piernas, soñar es algo muy Frecuente. sí, frecuente, sí. Se sueña. Vos vas, si el gran cambio de irte con 19 años y volver con 40 o más, que no, eso perdido no, es irrecuperable. La tristeza, el dolor. Nosotros tuvimos mucha esperanza con la democracia, pero no había algo como para, ya te vuelvo a repetir, un plan de salud por lo menos. Hoy el número de los muertos posguerra no hubiesen sido lo mismo si hubiesen sido bien atendidos. Hay 1000 o más muertos posguerra. El estrés postraumático, maltratado, tremendo, suicidios. Tuve la posibilidad de entrar a Banco Provincia y a integrar la comisión de veteranos. El banco tomó a más de 100 veteranos. Era en ese momento con Alfonsín estaba la posibilidad, Banco Provincia para veteranos, Ferrocarriles Argentinos en ese momento, Entel, que es Telefónica. Se quiso esconder todo, ¿viste? Y a medida que avanzamos y nosotros empezamos a trabajar en distintas comisiones y demás, se empezó a conocer más y a luchar por nuestros beneficios o por lo menos un programa de salud. Llegaron algunos, pero fue tarde. Llegaron, recuerdo yo acá, nos llamaron al hospital, pero ya habían pasado como más de 20 años. Fue difícil todo. Sí. Teníamos que andar rogando y esas cosas te hacían muy mal, arrodillándome a uno a otro, porque tengo la posibilidad de un buen trabajo, pero no sé cómo conseguirla ya. Y bueno, me ayudó mucho Miguel Oyarzábal en ese momento y la familia. Me traía, me llevaba a hablar con el gerente. Bueno, ya había hecho trámites en Telefónica. También nunca me llamaban. Y llegó después mucho más tarde, sí, yo ya estaba en el banco. Y mucho silencio, sí, lo que vos decías, hasta que pasaron muchos años. Yo me reencuentro con mis compañeros en el año 95, 94. ¿Sí? En un acto que creo que estaba de la plaza de intendente acá y hace un reconocimiento, vine de la niña y lo vi a Miguel y no, claro, habíamos cambiado, estábamos un poquito más. Como habíamos venido tan delgados, nos habíamos recuperado y digo, ¿será, no será? Me fui estaba en las primeras filas ahí del salón blanco creo que era, y ahí nos pegamos un abrazo. Así que vos fijate el silencio que hubo, miedo, un montón de cosas. Para hablar de Malvinas, bueno, ahí empiezan los actos y los reconocimientos, y bueno, el día de hoy no nos podemos quejar, pero pasaron ya 44 años, y 44 años que haya que seguir luchando, porque la guerra terminó y la lucha sigue con estas cosas de continentales, de quién es quién, de poner en claro, a ver, pero bueno, vamos a seguir malvinizando hasta el último día. Yo me siento muy cómodo cuando estoy con chicos. Pensé que hasta en un jardín de infantes era difícil. Contarles es hermoso por las preguntas que te hacen los chicos. Siempre repito que en un colegio acá me preguntaban si me había cruzado con San Martín, un alumno, y todas esas cosas te hacen bien. Y llevarlo a las nuevas generaciones me parece importantísimo. A las nuevas generaciones, ya sea chicos, docentes. Siempre en familia nos ponía triste, tanto con mis hijas como toda la familia, no se habla a fondo porque es como una cosa que empezamos a apretar los dientes y no, es imposible emocionarse, ¿no? Pero mi vieja me esperó, como mi hermano mayor,
el único que tengo y que, bueno, la familia, todos me ayudaron mucho al recupero. La familia es fundamental. Pero se pasa, ¿eh? Ay, querida, yo no le deseo a ninguna madre que le pase lo que me pasó a mí. Pero por suerte lo llevamos, y lo tengo a él, mejor dicho.